Vamos hoy en este martes a analizar el tema relacionado con las elecciones presidenciales a nivel de Ecuador, pues una sábana, como dicen ya, en cuanto a lo que se viene el próximo febrero del 2025. 16 binomios que han inscrito sus candidaturas. El análisis es muy importante en cuanto a lo que hoy los ecuatorianos estaremos sufragando, ¿no? Ayer lo decíamos con la presencia de la presidenta de la Junta Provincial Electoral. Hay 4 papeletas que van a entregarles para el binomio presidencial, para parlamentarios andinos, asambleístas nacionales y asambleístas provinciales. Está con nosotros Gustavo Tostón. Él tiene una maestría en comunicación política y es importante este análisis en cuanto al contexto político eleccionario. Bienvenido, mi estimado Gustavo. Buenos días, Carlitos, Arsenio y a la audiencia. Muy buenos días, y en efecto, todos los años prácticamente Ecuador o va a las urnas o por lo menos vive procesos electorales o preelectorales, como en estos momentos ya estamos con la mirada en las elecciones presidenciales del año 2025 y cada vez con escenarios más complejos, un ambiente de crisis, un ambiente de inseguridad que no se ha superado, a lo que se suman los apagones, que es una variable que no teníamos en años anteriores. Y ante la desidia y la decepción del pueblo ecuatoriano, que se siente frustrado, engañado una y otra vez, que hace que se pierda el interés en la democracia y en la política. Hay mucha gente que ya no le interesa definitivamente, no quiere saber nada. Y con 16 binomios, solo estamos hablando de candidatos a la presidencia, que es lo más importante y lo que rige en todo el Ecuador. De ahí, usted ya ha mencionado, también vamos a elegir parlamentarios andinos. Hay gente que hasta el día de hoy no sabe qué hacen los parlamentarios andinos, imagínense ustedes, asambleístas nacionales, que asimismo es una sábana extensa, y en las provincias otro tanto. Solo a nivel de Pastaza tenemos 11 listas que están participando con la posibilidad o con un candidato principal y un candidato o 2 candidatos principales más bien, que van a estar en la papeleta, pero hay provincias como Guayas y eso que ahora se divide en distritos, Guayas, Pichincha, las más grandes, que se eligen más asambleístas. Entonces, y hoy no serán únicamente 137 asambleístas, hoy serán 151 asambleístas las que vamos a elegir, ¿no? Los ecuatorianos. Se aumenta aún más, y esto obviamente provoca un mareo, porque ¿cuál ecuatoriano tiene el tiempo siquiera para analizar solo los binomios presidenciales? Son 16. Analizar el plan de trabajo de los 16, Carlitos, sincerémonos, creo que ni los que estamos trabajando en periodismo vamos a tener el tiempo, porque un plan de trabajo para un país quebrado, si está bien hecho, son de varias hojas. Y muchos de ellos desconocidos también. Muchos de ellos desconocidos, así es. Aparte de figuras nuevas, están candidatos que no se ha escuchado antes, que no han salido a la luz pública, y son bastantes. Una vez más, no va a haber definitivamente el tiempo para poder llegarlos a conocer siquiera. Y esto también forma parte de una estrategia política, diría yo. El marketing político. Un cálculo más bien, la cantidad de candidatos me refiero específicamente, porque al haber tantos candidatos, quienes resultan más favorecidos son los que ya están en la retina del ojo público desde hace tiempo atrás. Las figuras más conocidas van a tener ventajas, lo que quiero decir. ¿Habrá una fragmentación entonces en cuanto ya al voto a nivel de estas elecciones del 2025? Totalmente, totalmente. Se va a repetir los escenarios de años pasados, en los que 3, 4 o máximo 5 de los candidatos a la presidencia que tengan mayor posibilidad se van a llevar más del 50% de votos válidos, y el resto de candidatos no van a superar el 3% de votación. Y esto también parte de una estrategia, Carlitos, permítame decirle, porque se hace con cálculo. O sea, como es tan fácil y sencillo ser candidato en el Ecuador, que solo basta presentar la cédula y ser mayor de edad, ¿no? Ser mayor de edad y gozar de los derechos políticos, no tener ninguna circunstancia pendiente con la justicia, y nada más. No se ve la preparación, no se ve la capacitación, etcétera.
pues se inscriben nomás y luego a la segunda vuelta es donde entran a una negociación, porque en el Ecuador también resulta que se gana la presidencia con 1, 2, 3% de ventaja. Entonces, si yo participo en la primera vuelta y saco un 3%, y a la segunda voy y negocio con uno de los candidatos finalistas a cambio de cargos públicos, a cambio de contrataciones y otros beneficios que ni siquiera nos podemos imaginar, ese porcentaje mínimo. Entonces todo se hace con cálculo político. Esto no debería ser así, pero es una de las debilidades de la democracia. Hace falta urgentemente una reforma para que evitar esta situación, definitivamente. Y como tú bien lo decías, Gustavo, ¿no? Esto permite el código de la democracia. Hay realmente candidatos que desconocemos, que no sabemos justamente, que hoy aparecen ya como precandidatos hasta cuando tengan la calificación respectiva, pero de pronto también aprovechando los recursos que les entrega a través del Consejo Nacional Electoral, hacer campaña en la medida de sus posibilidades y luego promocionarse para en próximas elecciones estar nuevamente de candidato, Gustavo. Así es. Bueno, usted ya ha manifestado en estos instantes en qué consiste la estrategia de ganar perdiendo. Es decir, hay candidaturas que saben que van a perder. En comunicación política se los denomina candidaturas kamikazes, porque saben que van a perder y que no tienen posibilidades. Que no tienen mínimo de posibilidades y que el objetivo no es ganar, de hecho, no es para ellos ganar, sino otros propósitos, como usted ya lo ha manifestado, promocionarse o construir una figura para elecciones futuras, hacer contactos estratégicos para estar moviéndose en ese ambiente e incluso se inscriben para perjudicar a otro candidato, lo que en el común del pueblo puede restar votos, denominarse el candidato chimbador. También existe eso. Todo eso debería ya estar siendo analizado para las reformas correspondientes, porque eso no le hace bien a la democracia. Son muchos candidatos y esto también obviamente perjudica en cuanto al electorado común y corriente, ¿no? No sabe qué es lo que por quién va a inclinarse su votación. Por supuesto. Este vorágine de cantidad de candidatos genera confusión, genera hartazgo en la sociedad y eso no le hace bien a la democracia. ¿Cómo le van a poner a un ecuatoriano que está atravesando severas dificultades, que está preocupado por su seguridad, que está preocupado por sus ingresos económicos, por las deudas que tiene en el banco, algunos con el chulco, incluso con amenazas graves? ¿Cómo le va a poner la tarea de verificar la biografía de 16 candidatos? Y una vez más, estamos hablando solo de la presidencia. El resto, imagínese, tanta cantidad. Del último dato que tengo, las personas comúnmente le dedican a lo mucho 28 minutos para hacer esa decisión. 28 minutos, los 30 segunditos que escuchó la cuña. Los 5 minutos o 10 minutos que vio el debate, sumado todo eso, suman 28 minutos. En 28 minutos usted no va a poder hacer un análisis concienzudo de qué personaje tiene una mejor formación, una mejor propuesta para resolver los graves problemas del país. No va a alcanzar. Entonces la gente se va a guiar y a orientar por aquella figura conocida, reconocida en su mente y por la que le cae mejor. Y no siempre esos aspectos dan como resultado un buen gobernante. Ahora, tú lo decías, ¿no? Y efectivamente entiendo que el impacto de la crisis energética, los apagones, los cortes de energía, la situación en cuanto ya a la inseguridad, el incremento del IVA, pues la eliminación de los subsidios de los combustibles, ¿consideras tú que podría afectar a determinado candidato y en el caso particular de Daniel Noboa que busca la reelección? Claro que puede afectar. El ecuatoriano y el latinoamericano en general tiene un voto líquido, un voto que es variable en cada elección. Remitiéndonos a lo que respecta a la ciencia de la comunicación política, lo que nos han enseñado nuestros profesores es que, por la experiencia de ellos, es que es más difícil una reelección que ganar por primera vez. En ese sentido, en estas elecciones presidenciales, aparte del presidente, que es una figura fuerte, sí, en el panorama electoral, el correísmo, que también es una figura fuerte, ha venido pasando a las segundas vueltas en todas las elecciones anteriores, pues sí se abre la posibilidad de una tercera corriente que
si es que hacen, para eso está justamente los estrategas políticos, si hacen una buena estrategia con los recursos que necesitan. Una campaña política profesional es bastante costosa, genera resultados, pero hay que invertir, y si contratan a los expertos debidos, puede darnos una sorpresa. Eso no está descartado en lo absoluto. Lo que tú acabas de manifestar, ¿no? La estrategia en cuanto al manejo de la comunicación, en cuanto a procesos electorales, es muy importante, por más cantidad de plata o de dinero o de recursos que tengan. Sí, a nivel provincial, y ya aterrizamos en estos instantes, pocos tiene esa visión, no conoce lo que es una estrategia, solo se inscriben y empiezan a trabajar desde el marketing electoral, a lo mucho contratan a alguien que más o menos sabe de marketing electoral, pero no de comunicación política, y la comunicación política justamente se encarga de la estrategia. Son varios pasos para poder conformar una estrategia. Les voy a decir rápidamente algunos, en realidad son 15, según Jaime Durán Barba son 10, pero en las clases de maestría un profesor nos dio 15 pasos, y lo que nos enseñó el profesor estaba mucho más completo. Les voy a nombrar rápidamente. Para la estrategia política, el candidato debe conocer la coyuntura primero, luego hacer un análisis cualitativo, cuantitativo de cómo lo perciben al candidato, de cuánto lo conocen. De ahí también tiene que conocer al resto de los participantes para ir tomando decisiones. Conocer a su competencia, como dicen comúnmente. Así es, de ahí ponerse a elaborar un plan estratégico metodológicamente bien realizado, con las estrategias de tierra, aire, ciberespacio. Sí, entonces son algunas cuestiones, algunos componentes que intervienen en la estrategia, que es un documento maestro en el que nos da una guía, una orientación para trabajar en una campaña política con tiempos. El tiempo de antes, el durante y la época intensiva, que es el mes antes del día cero o el día de las elecciones como tal. Entonces, una campaña bien organizada necesita una estrategia. Quien lo tiene, pues va a tener mayores posibilidades de cometer aciertos que lo conduzcan al triunfo electoral. Ahora, el tema de redes sociales, ¿no? También es muy importante en cuanto al manejo en el ámbito político electoral. Por supuesto que sí, las redes sociales han venido a revolucionar el mundo en el que nos encontramos. Cada vez los ciudadanos somos más digitales y las estrategias tienen también que caminar allá. Antes habían solamente dos tipos de estrategias. La estrategia de aire, que está compilado todo lo que son los medios de comunicación tradicionales. Se llama aire porque las ondas de la radio están en el aire, las ondas de la televisión también van en el aire, por eso se llaman aire. Y ahí entran también los periódicos, que aunque no tienen ondas hertzianas, pero está dentro de los medios tradicionales. Entonces debe haber una estrategia para medios tradicionales, la estrategia de tierra, que es todo lo concerniente a territorio, recorridos, meetings, visitas puerta a puerta, reuniones, todo eso interviene en la estrategia de tierra. Y la estrategia de ciberespacio, o de agua también lo dicen, se llama así porque está navegando, ¿no? Está navegando en el internet, y por eso se llama estrategia de agua, que es un mundo ya sumamente amplio. Sin darnos cuenta, nos hemos hecho tan dependientes y consumidores del internet, y el internet ha ido creciendo el servicio vertiginosamente. Acordémonos rápidamente, yo vine a Puyo en el año 2012, no tenía internet, ahora todo mundo lo tiene, al menos en los centros urbanos, y ha ido creciendo, ya tienen las comunidades también. Todo lo que hacemos nosotros en internet deja una huella que se puede rastrear. Entonces los estrategas políticos ahora pueden medir el ánimo social, el sentir social, de qué está conversando la gente, se puede conocer, y con base a ese conocimiento armar también un mensaje que va a servir al político en su campaña. Y eso significa entonces un electorado mayormente informado, más exigente en el ámbito político electoral. En un segmento de la población sí, es decir, los millennials son la generación que mayor capacitación, que mayor formación tienen. Entonces hay un segmento de la población que sí está mejor informada, que es más exigente, y también hay otro porcentaje muy amplio que es indecisa, no conoce, no le interesa. Es decir, los electores están compuestos por muchos segmentos micro, y por eso es que también ahora en comunicación política se habla de la hipersegmentación para llegar con el mensaje correcto
a las personas correctas. El Internet facilita eso, es decir, no se le puede hablar de la misma manera a un adolescente que está facultado para votar desde los 17 años como a una persona adulta mayor. Entonces a cada uno hay que darle el mensaje con las palabras adecuadas y con lo que quiere escuchar, y eso, de eso se encarga la comunicación con política. Todo lo que hemos vivido en el ámbito político, hay un desencanto también por parte de la población, es evidente, no quiere saber ya nada de los políticos, ya no confía en los políticos. ¿Consideras entonces tú que las elecciones del 2025 son trascendentales, decisivas para los ecuatorianos? Siempre lo van a hacer, porque vivimos ahora en una época, una vez más, que un buen porcentaje de la población tiene desprecio por la política, tiene decepción por la política y no le importa la política. Es un amplio porcentaje de la población, pero no tenemos la conciencia de que sí deberían importarnos, porque son las autoridades que van a gobernar quienes van a tomar los destinos de nuestro país, y quiera que no nos afecta porque estamos dentro del Ecuador. Ahí sí yo siempre rescato lo que se aprende en el estudio de la historia, de la filosofía. En Grecia, por ejemplo, el hombre libre demostraba su libertad a través de la participación en la política y en la cosa pública, es decir, la persona, no todo el mundo también podría hacerlo, como ahora todo el mundo es un ciudadano ya. Antes había incluso la esclavitud, que para ser considerado ciudadano tenía que reunir ciertas condiciones, y al ser ciudadano tenía la posibilidad, el privilegio de participar en política. Esto la gente desconoce. Ahora todo el mundo puede participar en política y por eso es desvalorado, y sí deberíamos aprender y valorar el mérito que tenemos en elegir a nuestros gobernantes. Pero es importante, ¿no? El candidato también tiene que brindar confianza, seguridad en cuanto a ello, que es uno de los beneficios para justamente su postulación también, y poder llegar a la dignidad que está terciando. Ahí viene un detalle, estimado Carlitos, y sería un poquito extenso contarle el condumio que viene detrás de lo que voy a decir, pero lo que usted dice es total y absolutamente verdad. El candidato debe transmitir esa seguridad, esa confianza, pero lamentablemente no es necesario ser un buen candidato, sino simplemente parecer. Y ahí viene la parte antiética de la consultoría política, diría yo, que sí existe. Es decir, no se basa en la esencia del candidato, sino construye una figura que da la apariencia de que sabe de la materia, y a veces no es así, no tiene esa formación que debería tener. Yo en ese sentido sí hago un llamado a los amigos que pueden dedicarse a la asesoría, a la consultoría política, de que primero nos preocupemos en buscar una figura que valga la pena, y ahí brindarles nuestros servicios de asesoría, porque si nos dedicamos a la construcción falsa para dar la apariencia, porque la gente con el poco tiempo, una vez más, solo va a ver la imagen, va a ver las expresiones, y todo eso puede ser preparado. De hecho, un candidato presidencial, con el corto tiempo que tiene, su equipo de campaña le prepara absolutamente todo, el discurso, el mensaje, el eslogan, todo es preparado y todo funciona con dinero. Y si no tenemos una buena figura detrás de esa estrategia, pues eso justamente es lo que nos ha conducido al estado de decadencia en el que estamos. Y ahí vienen los errores, ¿no? Después estamos lamentándonos como ecuatorianos también. Eso ha venido pasando, por eso es que yo sí remarco y recalco que toda la sociedad debería preocuparse en la formación de los ciudadanos, en la formación de líderes con vocación, con convicción. Rápidamente, una vez más, Carlitos, permítame decirle, porque esto no le van a decir en otros espacios y otros invitados. Remontándonos un poquito a la historia, esto no es nada nuevo. Los romanos sí llegaron a tener emperadores eficientes con conocimiento, y ahí les veían desde la niñez. ¿Quién puede ser el nuevo emperador? Aquel niño que entregaba lo mejor de sí desde la infancia. Es decir, estaba un amiguito llorando, aquel niño que se acercaba a ese niñito y le decía, toma, aquí está, juega con esto, le daba ánimo, le levantaba su espíritu. Ese era ya considerado, ya estaban los adultos viéndole como un posible aspirante a gobernante por dar lo mejor de sí. Pero ¿qué es lo que ocurre en el Ecuador? Más bien el vago, el sabido, el que pasaba los años escolares copiando, esos en el futuro se transforman en candidatos y resultan ganadores porque son labiosos. Y por eso estamos como estamos, Carlitos. En conclusiones, ¿qué esperamos los ecuatorianos de las próximas elecciones de Gustavo? Todo puede pasar en el Ecuador.
El ambiente de los apagones generan un asunto que va a ser una variable para la toma de decisiones. Los candidatos van a trabajar, los que quieren ganar van a tener que invertir una buena cantidad de recursos por el corto tiempo que nos queda para las elecciones. Van a tener que invertir ingentes recursos para ser conocidos, para captar la atención, lograr incrustarse en el pensamiento de las personas y hacerse caer bien, generar atención, recordación, emoción para finalmente la adopción del mensaje y entregar su voto. Así es que todo puede pasar una vez más. Mi pronóstico anticipado es que va a haber 3 corrientes, igual que las elecciones pasadas, una corriente con el novoísmo, una corriente con el correísmo y la posibilidad de una tercera corriente que, si hace una buena gestión, nos puede estar dando sorpresas. Gustavo, hoy hemos analizado en el contexto nacional, ¿no?, el tema relacionado con los 16 binomios. En otra oportunidad estaremos hablando ya a nivel de territorio, ¿no?, aterrizando, como dicen, en territorio, mucho gusto, para lo que va a significar la participación de las diferentes tendencias de las organizaciones que están hoy inscritas ya. 11 organizaciones de políticas, hay 22 candidatos, esto en lo que tiene que ver justamente a la provincia de Pastaza. Así es que, mi estimado Gustavo, agradecido, siempre es un gusto conversar en este tema en el ámbito político electoral. Esperamos haber aportado o haber sido claros con la explicación y para que la ciudadanía conozca un poquito más. Un placer estar junto a ustedes. Gracias a Gustavo Dutón, él tiene un masterado en comunicación política. Hoy hemos hablado de este tema relacionado ya con el proceso de elecciones, estamos en la cuenta regresiva ya para febrero del 2025. Vamos a una pausa, más invitados en este martes, son las 7:26. Tú escuchas Noticiero Primicias. Yo me quedo con Olímpica. Inicio de comerciales.